Para mí es un honor presentaros hoy esta mesa de debate que va a versar sobre el papel de la sociedad civil en la regeneración democrática. Y para nosotros es un tema muy importante porque, como sabéis, si hay un ejemplo de partido surgido de la sociedad civil, ese es Ciutadans. Ciutadans, como sabéis, surgió en el año 2006 de la sociedad civil e impulsado por una serie de intelectuales pues que vieron que no estaban de acuerdo y que tenían que manifestar su discrepancia por cómo se estaba llevando la política catalana. Y resulta que no solo era una idea de estos intelectuales, sino que había un apoyo social muy importante. Nosotros, como digo, somos un partido surgido de la sociedad civil, pero además es que tenemos el convencimiento de que seguimos formando parte de la sociedad civil. Simplemente tenemos la forma jurídica de partido político porque sabemos que de esa forma, desde dentro del sistema, podemos cambiar cosas, podemos cambiar más cosas y podemos ayudar a mejorar la sociedad, pero seguimos en nuestro ADN teniendo esa conciencia de sociedad civil. Con nosotros están hoy pues 3 invitados de excepción, la mayoría pues los conocéis. Tengo a mi izquierda a Juan Carlos Girauta, que prácticamente no necesita presentación, pero bueno, es licenciado en Derecho, tiene experiencia profesional como asesor de empresas, como abogado, pero sobre todo desde hace muchos años pues es un colaborador habitual de diferentes medios de comunicación, prensa, televisión, radio, a nivel autonómico y a nivel nacional. También ha publicado ensayos políticos, obras técnicas de ficción y relatos cortos, entre los cuales destacan El desorden, del año 2008, Hacia dónde va el management, de 2004, y La verdadera historia del PSOE, que son libros muy, muy interesantes. Vamos a ver. Primero una pequeña cuestión terminológica. Yo preferiré hablar de sociedad que de sociedad civil, básicamente porque entiendo que sociedad civil debería reservarse para referirse al conjunto de los nodos de articulación social que de pronto son interlocutores del poder, sin pertenecer al poder político, tienen una interlocución con el poder. Yo creo que aquí la cuestión es mucho más amplia, mucho más profunda y que abarca a la sociedad entera. Y una segunda cuestión es que en el fondo es la tesis de lo que voy a decir en este ratito, es que el caso de Ciudadanos, posiblemente porque ha pesado tanto la cuestión del abordaje, el enfrentamiento a las tesis nacionalistas, se puede llegar a pensar que eso es lo distintivo de Ciudadanos, y eso es distintivo de Ciudadanos, qué duda cabe. Pero hay otra cosa que está estrechamente relacionada con el tema de esta mesa de hoy, que es la relación de una organización política con la sociedad. En ese sentido, creo que el caso de Ciudadanos es un caso extraordinario y seguramente único, y en todo caso el primer caso en el que una organización política se relaciona con la sociedad en los términos en que esa sociedad existe ahora, a principios del siglo XXI, con todos sus rasgos de complejidad, los rasgos que ahora repasaremos. Y eso puede tener que ver con el momento en que surgió Ciudadanos, puede ser una coincidencia temporal o puede estar, yo creo que son las dos cosas, en el estilo y en los propios valores y en la propia manera de querer hacer política de las personas que se han hecho responsables de la organización, que llevan las riendas y que dirigen la organización. Por la coincidencia cronológica, porque estamos además en una revolución tecnológica, porque hay muchos rasgos nuevos en la sociedad contemporánea, pues le ha correspondido a este partido ser el primero. Yo creo que otros irán después y, en todo caso, quienes no entiendan las reglas para relacionarse con la sociedad crecientemente compleja, irán quedando fuera de juego. Lo que ya no puede ser es que se mantengan mucho más organizaciones que proceden de etapas muy antiguas en las cuales las necesidades eran otras, los problemas percibidos eran otros
Y, naturalmente, las soluciones que se imaginaban solo podían ser otras. En el mundo científico, en la metodología científica, hablan de paradigma, ¿no? De cuando sobreviene un nuevo paradigma, ¿no? Thomas Kuhn. Yo creo que en el mundo de la sociedad y de la política podemos hablar también, podemos extender el concepto de paradigma. Ha habido un cambio de paradigma. Los cambios de paradigma no suceden de un día para otro. No te vas a dormir con un paradigma y despiertas con otro. Toman un cierto tiempo, un cierto periodo de tiempo, durante el cual los dos paradigmas, el que muere y el que nace, se solapan. Y eso hace que en estos momentos históricos tan interesantes, cuando hay un cambio de paradigma, y sin duda estamos en uno, pues convivan gentes que perciben los problemas no ya de forma distinta, sino que para unos los problemas son unos y para otros los problemas esenciales son otros. Y cada cual desarrolla no ya un discurso distinto, sino un lenguaje distinto para referirse a los fenómenos nuevos, los unos, y para seguir refiriéndose a los antiguos, los otros. Por lo tanto, esto genera una enorme confusión y puede provocar que en muchas ocasiones, no sé si a vosotros os sucede, a mí me sucede a veces, oyendo debates políticos, es como si estuvieran hablando dos idiomas distintos que además son intraducibles, ¿no? Porque cada cual lleva ese modelo de sociedad y ese modelo de hacer política distinto en la cabeza. En cuanto a la complejidad, planteémoslo de la forma más clara o más sencilla para entenderlo es la visión sistémica. Un sistema es más complejo cuando hay más elementos en él y estos mantienen más relaciones entre sí. Eso es más complejo. Por tanto, no se puede hablar de que algo es complejo o no es complejo. Se tiene que decir si es más o menos complejo. Respecto a la sociedad anterior, vamos a poner, digamos, como hito, anterior a Internet, lo pongo como hito, no es el único elemento nuevo, pero sí es un elemento decisivo, la complejidad era X. En este momento, esta X se ha multiplicado por mucho. ¿Por qué? Porque el mero hecho de aumentar el número de elementos en un sistema, y podéis tomar como sistema o como subsistema lo que queráis, por ejemplo, una economía, por ejemplo, en la era de la globalización, el teatro económico es inmensamente más grande. Y además el número de relaciones entre estos elementos aumenta. ¿Por qué? Porque las formas de articularse en la sociedad también aumentan. Por lo tanto, que el aumento de la complejidad es extraordinario está fuera de duda. Se podría enfocar desde otro punto de vista. Podríamos decir, oye, las elecciones se hacían antes cada 4 años o cada 5 o cada 7 porque organizar unas elecciones era una cosa muy difícil y muy cara. Porque desde el punto de vista logístico era complicadísimo, era muy complicado hacerlo, garantizarlas y además hacer un recuento. Y podríamos decir, hoy, y no es mi tesis, pero algunos podrían decir, hoy es muy fácil preguntar sobre cualquier decisión política sin coste a todo el mundo, o al menos a todo el mundo que está implicado en algo. Con esto no quiero decir que haya que gobernar a golpe de referéndum todos los días, ¿eh? Lo que sí quiero decir es que a quien quiera tener los oídos abiertos, le resulta muy fácil y muy barato tener los oídos abiertos y oír lo que tiene que oír. Otra cosa es que el político al que estamos acostumbrados no sea alguien que escucha, sino alguien que solo emite y no recibe nunca. Tema distinto. A mí, a veces, Albert, te lo digo a ti porque es que a veces me preguntan por ti, ¿no? ¿Y cómo es Albert? Y yo siempre digo una cosa, digo, escucha. ¿No? ¿Qué quieres decir? No, quiere decir que es acojonante que un líder político escuche, porque yo nunca había conocido a ninguno. Nunca había conocido a un líder político que escuchara, y os lo digo en serio. Tienen muchas cosas que decir todos, pero tener las antenas desplegadas es muy importante. Y los partidos hacen esas cosas antiguas que en el PSC se le llamaba, cuando yo estaba por ahí, se le llamaba insertarse en el tejido social. Era una expresión que usaban allí. No tienes que insertarte en nada. Si es que esto es una gran
es un escenario en el que estás dentro, con todos los demás. No hay unos actores y un público. El público son los actores y los actores son el público, y a veces le toca a uno llevar la batuta y a veces lo que le toca es esperar a ver qué deciden otros. Es decir, estamos en el mismo juego. Uno de los signos de la complejidad. Otro rasgo, cuando me llegue el tiempo me dices, calla y yo me callo. Pero otro rasgo importante, y esto como organización pues también lo tiene que tener presente, y yo creo que lo tiene presente más que ninguna otra organización política, es que las organizaciones de todo tipo han tendido en las últimas décadas a aplanarse. Es decir, esto vale para empresas y vale para clubs y vale para organizaciones políticas y vale para cualquier organización humana. Para cualquier conjunto de recursos humanos, materiales, organizados y dirigidos a un fin o a unos fines, para cualquiera, y por tanto vale para un partido político. Las organizaciones se han ido aplanando, es decir, que han perdido jerarquía. La jerarquía naturalmente se mantiene, pero vienen de una época donde la jerarquía era esencial, los procesos eran rígidos, había unas formas de hacer las cosas y digamos, se percibía como virtuoso, como bueno, que se siguieran siempre los procesos, etcétera, etcétera. Todo perfectamente diseñado. Eso es propio de etapas de estabilidad, de etapas donde pasan muchas décadas sin que ocurra nada sustancialmente nuevo y pues... en el mundo de las empresas tiene que ver con que no tenía un señor que trabajaba en una empresa, pues trabajaba 40 años en la misma empresa, y en el mundo de los partidos tiene que ver con organizaciones que tenían muy claro pues cuál era más o menos su cuota de poder, cuál era más o menos su expectativa de estar en el poder o estar en la oposición, y a partir de aquí pues tenía una manera de trabajar, ¿no? Bueno, en pleno fenómeno de aplanamiento de las organizaciones y de organizaciones que pasan de ser pirámides a ser matrices, y de ser matrices pasan a ser redes, que es lo que ahora son las organizaciones, redes. Y cuando digo redes no estoy hablando de Twitter, estoy hablando de redes en sentido estricto. O sea, sistemas policéntricos que se van adaptando a las circunstancias y dependiendo de qué función o qué objetivo persigan en cada momento, cobran formas distintas con plena adaptabilidad, con flexibilidad, con enorme agilidad, sin peso, sin rigidez. Eso vale para las organizaciones políticas. Y de nuevo, Ciudadanos está compitiendo con elefantes, es decir, con aquellas masas que vienen, que les cuesta mucho moverse, les cuesta mucho reaccionar a un escenario nuevo, etcétera, o con organizaciones, y eso también hay que saberlo, que también están en la línea de las redes, porque alguna hay. Alguna hay en el otro extremo del abanico político, pero hay que saber que algunos no se chupan el dedo y también lo están haciendo. Bien, yo creo que las circunstancias que explican esto y en este sentido pues son positivas porque ponen a Ciudadanos en una situación de ventaja. También se dan sobre todo el resto de la sociedad, generando grandes oportunidades, enormes oportunidades, también grandes amenazas. Todo depende de la capacidad de la gente para adaptarse y consecuencias de tipo social. Hay un gran trastorno social, y no solo por la crisis, antes de la crisis ya lo había, un gran trastorno social en las sociedades europeas, que están poco acostumbradas o poco preparadas para el cambio, para la movilidad, para la inseguridad, la incertidumbre. En escenarios de mucho cambio se genera incertidumbre. Y bueno, mucha gente necesita, y eso es algo cultural, y en Europa más que en ningún otro sitio, certidumbres. Por lo tanto, consecuencias enormes sobre la sociedad, oportunidades enormes también, porque donde las cosas cambian mucho también se generan oportunidades.
revolución tecnológica que para algunos observadores ha sido el desencadenante de todo lo que os estoy explicando, es decir, para observadores muy atentos a estos fenómenos, todo esto empieza por la posibilidad de que la gente desde el salón de su casa o desde su dormitorio sea capaz de acceder a toda la información del mundo y por lo tanto algunos sean capaces de interpretar esta información como oportunidad, ponerla en términos de oportunidad, revalorizar su conocimiento. El conocimiento deja para mucha gente de ser algo estéril o algo que solo puede aplicar parcialmente en su profesión o en un hobby y pasa a ser algo que se vuelve un activo, relevante, operativo, gracias a la posibilidad de contactar y conectar y proyectar con quien quieras, ¿no? Eso, en los medios de comunicación tenemos algunos ejemplos. Antes crear un medio de comunicación era una cosa con unas barreras de entrada inmensas porque era muy caro. Crear un medio de comunicación era una cosa que precisaba miles de millones y por tanto esa era la primera barrera de entrada. Y luego mucho personal, unos procesos rígidos y tal. Bueno, claro, la revolución tecnológica provoca, por ejemplo, en ese sector, y pongo como ejemplo el sector porque aquí estamos algunos profesionales del sector, pues que haya medios que desde un pequeño núcleo intensivo en conocimiento, de gente excelente en lo suyo, se salten esas barreras y creen de pronto un agente influyente políticamente, influyente en la economía, etcétera. Hay muchos ejemplos y no quiero poner nombres propios. Dejadme que vaya terminando con una idea que es la de la paradoja global. La paradoja global es un término, una expresión acuñada por John Naisbitt, que cuando yo daba clases se la grababa a fuego a mis alumnos, ¿no? La paradoja global dice que cuanto más grande es la economía mundial, más poderosos son sus actores más pequeños. Es decir, que frente a la imagen tópica y también intuitiva de que la globalización ha hecho más poderosos a los que eran ya poderosos, John Naisbitt lo que advirtió en el origen cuando Internet estaba a punto de explotar, que era el año 94, ya existía, pero estaba a punto de convertirse en una revolución, él dijo que iba a pasar eso y advirtió que las consecuencias de esa revolución tecnológica que convertía el mundo ya en un solo escenario de competencia, que la consecuencia esencial era que iba a apoderar, que iba a dar poder a los actores más pequeños. Bueno, cada cual puede creer o no en esto. Yo creo en esto y además lo he confirmado muchas veces, infinitas veces lo he confirmado. Si esto es así, y seguramente en este partido alguna experiencia hay de cómo se puede pasar de ser muy pequeño, claro, a ser un poco más grande, gracias a que tienes la posibilidad de llegar a la gente, ¿no? Imaginaos cómo era esto antes. Se creaba un nuevo partido y este nuevo partido nunca podía acceder a un debate electoral en televisión porque no tenía representación parlamentaria, por ejemplo. Con lo cual, pasaba como los medios de comunicación, la barrera de entrada. Esta barrera de entrada también se puede saltar. Lo político, el ámbito político no va a ser menos que el resto de la sociedad en cuanto a los grandes trastornos, la necesidad de explicar las cosas de otra manera, el ser capaz de articular, de vehicular las preocupaciones de la gente de una manera sincera. Os habréis dado cuenta que los partidos políticos que han sido centrales durante la transición tienen... alguien lo comentaba en la otra mesa, hablaba de la langue de bois, ¿no? la lengua de madera. Tienen un lenguaje, primero que tienen miedo a hablar. ¿Por qué tienen tanto miedo a hablar? Porque ellos mismos se dan cuenta de que no llegan, de que hay algo que les impide comunicarse bien, de que quizá quieren comunicarse bien pero no les entienden, y que cuando les entienden les malentienden. Es decir,
lo político no queda al margen de toda este cambio de paradigma. No quiero usar la palabra revolución, que está muy manida. Conlleva una crisis en el modelo de representatividad. No hablo de una crisis de legitimidad. Sigue siendo perfectamente legítimo, porque es democrático y legal, es perfectamente legítimo el mandato indirecto durante las legislaturas de 4 años o los que sean. Sigue siendo legítimo. Pero hay una crisis en el modelo de representatividad, porque la gente maneja más información de la que ha manejado nunca. Y como maneja más información de la que ha manejado nunca, y además mantiene más diálogos y más foros, virtuales o no, de debate sobre todos los asuntos que les interesen algo, la espera durante lo que dura la legislatura, durante lo que está vigente el mandato indirecto, es mucho más tensa. Y en esa espera tan tensa, solo hay una... Esto solo se evita de una forma. O se hacen los periodos más cortos, cosa que no me parece la solución, o el partido forma parte de todos esos foros. Pero forma parte no como la institución elefantiásica, forma parte como la red. Es una red que se mezcla con otras redes. Y para terminar, también aquí la paradoja global cuenta, también aquí debéis ser conscientes los que tenéis la responsabilidad y la oportunidad de presidir y de manejar esta organización. Tened presente que el gran activo de las organizaciones es ya el capital humano y que tenéis un tesoro de capital humano y que este tesoro no se va a adaptar a rigideces, va a estar ahí y va a servir a intereses comunes, a bienes comunes, a objetivos comunes o no, pero no lo va a hacer seguro si no se ponen los cauces para que lo haga, y lo va a hacer a partir de las leyes de esta nueva era, que es que la gente no va a someterse a disciplinas en su opinión, no va a hacer ver que piensa lo que no piensa. Esto queda para otras formaciones. Esto no sucede en un partido de la nueva era. Y yo estoy seguro de que vosotros vais por ahí y ya lo sabéis. Ciudadanos es, por tanto, un partido nativo del nuevo paradigma. Su especificidad del combate con la ideología nacionalista es importante, es una de sus especificidades, pero yo no olvidaría de explicar en todas las ocasiones que tengáis que además de esa especificidad hay otra que quizás es mayor, que es un partido inserto, que no se tiene que insertar, que ya está en la sociedad porque ha nacido de ella, sigue en ella y va a seguir en ella participando de sus preocupaciones y articulando sus soluciones. Muchas gracias.